Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast de las buenas prácticas. ¿Cómo estás, Esperanza? Muy bien, Luisa, ¿y tú? Muy bien. Hoy vamos a abordar un tema súper interesante, al menos a nosotros nos parece apasionante, y es el aprendizaje social y emocional del profesor. Aquí en la Universidad del Noreste estamos muy interesados en el aprendizaje social y emocional. Hay muchos cursos, ya lo hemos platicado, que están más dirigidos hacia el desarrollo de estas habilidades, pero desde el enfoque de los estudiantes. Así es. Y aquí en la universidad estamos muy interesados en plantearlo, pero desde la perspectiva del profesor, por una premisa súper sencilla, que es no podemos pretender desarrollar algo en el otro sin que desde esta parte exista esa habilidad que queremos desarrollar. Esa es una premisa fundamental del aprendizaje social emocional. Y bueno, decimos que estamos muy interesados, muy preocupados, pero también ocupados, porque ya hemos desarrollado una serie de talleres con la planta de preparatoria, la planta de profesores de preparatoria, porque existe mucho la inquietud del desarrollo de este tipo de habilidades, ya que al estar frente a grupo, que muchos de ellos vienen ya de reciente ingreso de la secundaria, ¿no? Y que están en un proceso todavía de autoconocimiento, lo vemos incluso todavía en la universidad, pero en preparatoria, como que esa edad que están atravesando es clave en el desarrollo humano. Y quienes han estado frente a grupo en preparatoria saben que es un desafío hoy en día, es complicado. Entonces por eso es que comenzamos esta serie de talleres con los profesores de prepa, pero bueno, tenemos planes para abrirlo, y este es nuestro primer paso, para abrirlo con el resto de nuestra comunidad. Y para dar inicio, sí me gustaría leer, me voy a tener que poner los lentes, pero sí me gustaría leer un poco del concepto, ¿no? Porque sabemos que para muchas personas, cuando lo comenzamos a abordar, el concepto era totalmente desconocido, ¿no? O sea, ¿qué es el aprendizaje social? Sus siglas en inglés, SEL, Social and Emotional Learning. Es el proceso mediante el cual los docentes desarrollan la capacidad de comprender y gestionar sus propias emociones, establecer relaciones interpersonales efectivas y fomentar un ambiente de aprendizaje positivo a través de la autorreflexión y el autoconocimiento, reconociendo que su bienestar emocional influye en la enseñanza y en la formación integral de los estudiantes. Pero la pregunta aquí, ya vimos qué es el aprendizaje social emocional. Habla mucho del autoconocimiento de la persona. Vamos a plantearlo nosotros en nuestro terreno de la educación, el autoconocimiento, la conciencia del profesor sobre su propio terreno de lo emocional y lo social. Claro. Pero ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué tendría una institución educativa estar atacando desde el punto de vista del aprendizaje social del profesor? Pues es por lo que ya hemos comentado muchas veces, Luisa, sobre la importancia de la salud emocional. Primero como personas y luego como docentes tenemos una labor pues de modelar conductas de habilidades socioemocionales y también proveer de un ambiente seguro en el aula, donde los alumnos se sientan en confianza, se sientan seguros, se sientan con esta capacidad, o bueno, digamos no capacidad, pero con la confianza de poderse acercar al docente. ¿Sí? Porque el docente es genuino, porque el docente está conectado con sus necesidades. Entonces no podemos, como dijiste bien, ¿verdad? Hace ratito, pues solicitar que el alumno desarrolle habilidades socioemocionales que nosotros no modelamos. Y en ese sentido, o sea, el generar una genuina conexión humana, me parece que hasta el hecho de que un alumno decida acercarse contigo, ya sea para un tema académico o para un tema más en el plano de lo personal, o sea, a lo mejor una orientación o necesita, no sé, escuchar algo de una persona adulta, ¿no? Claro. En ese sentido, hasta entra un poquito el tema de la intuición, o sea, una persona, sea un estudiante o un profesor, cualquier otra profesión, intuye quién le puede ayudar, ¿no? O sea, cuando tú tienes un tema muy sensible
para ponerlo, o sea, como para vulnerarte y expresárselo a otra persona, tú seleccionas dentro de tu, ahora sí que como dentro de tu cartera de personas especiales en tu vida, tú seleccionas a quién le puedes abrir una temática en particular u otra, porque sabes dentro de esa intuición que te puede ofrecer, a lo mejor, si bien no estás buscando el consejo, lo que buscas es solamente que te escuchan, ¿no? Claro. O sea, como solamente para poder expresarte y que tú puedas hablar en voz alta y a lo mejor entenderlo desde otra perspectiva. Por eso digo que muchas veces influye un poco el de la intuición, ¿no? No, y es que también, ya ves que muchas veces se nos ha dicho, es que cuando tú enseñas con pasión, bueno, enseñar con pasión es cuando estás totalmente entregado a lo que es tu experticia, te encanta, te gusta, te motiva, y eso es una conexión genuina. Entonces, si tú no estás bien emocionalmente, por mucho que te guste lo que haces, va a llegar un momento en que te vas a desmotivar, y eso se transmite, se permea. No necesariamente tiene que ser, a lo mejor no es que lo digas directamente, sino tu actitud, tu comportamiento, ¿sí me explico? Y se vale estar cansado, se vale estar Se desmotivado. vale. O sea, en una profesión como la del docente, en cualquiera, pero vamos a acotarlo en la nuestra, es muy fácil desmotivarse. Pueden suceder una serie de eventos desafortunados en un día. Que pueden ser personales, o sea, no necesariamente de tu trabajo. Sí, pueden ser personales, pero es justamente de lo que nos habla el aprendizaje social y emocional. En el autoconocimiento, en el ejercicio del autoconocimiento, existe mucha riqueza en el plano personal para poder llevarlo al plano profesional. Y en ese autoconocimiento existen oportunidades para poder generar de lo que hablabas, ¿no? Esta conexión auténtica con el otro. Claro. Porque bueno, al examinar nuestras creencias más preciadas y más profundas, abrimos una puerta que tal vez nosotros no teníamos tan presente, ¿no? Hay muchos autores, bueno, no muchos, hay varios autores importantes a considerar para poder hablar sobre el origen, o sea, de dónde nace esto. Y uno de ellos es Arthur Gershild, que él no habla precisamente del concepto de aprendizaje social y emocional, pero sí habla del autoconocimiento, o sea, que es la premisa fundamental. Y él dice que ese docente que tiene pleno conocimiento de sí mismo tiene una manera de impactar en sus estudiantes más profunda y que esa relación es llevada al plano pedagógico. Y entiendo yo por lo que acabas de decir tú hace un momento, del plano pedagógico, porque enseñas con pasión, ¿no? Y aunque se vale estar cansado, aunque se vale que en etapas nos sintamos desmotivados o que esa pasión a lo mejor se desvanece un poco, ahí está, ¿no? Porque existe un pleno conocimiento de por qué yo estoy frente a un grupo enseñando. A eso me refiero con motivación, ¿no? Porque a lo mejor a veces cuando yo hablo de motivación o lo explico, como que la gente visualiza que hay que estar siempre, no, motivación es, ¿qué me tiene aquí dando clase? ¿Te acuerdas que fue justamente uno de los ejercicios que hicimos con los profesores en preparatoria? Había una pregunta de reflexión súper profunda que hablaba de cuáles son tus motivaciones más entrañables, ¿no? De por qué ejerces tú la profesión de la docencia. Y para muchos profesores no fue fácil contestarla, o al menos no así como con una respuesta rápida. Porque esas motivaciones incluso hablan de un genuino deseo de transformar la pequeña parte que tú ocupas del mundo. Así es. ¿No? Y esos deseos de transformación hablan también de un sentido de pertenencia, pero también de trascendencia, ¿no? Y eso es algo más grande que nosotros mismos. Entonces, esa pregunta formaba parte de un pequeño ejercicio justamente para ayudarlos a reconectar, ¿no? O sea, a lo mejor recordar parte de la historia de qué fue lo que los trajo a la enseñanza, porque vamos a decirlo con mucha honestidad.
la mayor parte de los profesores que nos encontramos en licenciatura, en la universidad, pues no fuimos formados como tal. O sea, no, tú tienes una carrera en la normal, pero la gran mayoría de nosotros no fuimos formados así y no formaba parte de nuestros planes la realidad de las cosas, el estar en la enseñanza. Así es. Pero en la historia de nuestras vidas hubo algo que nos trajo aquí y que nos ayudó a conectar con ese sentido de trascendencia. Y que nos ha mantenido. Que nos ha mantenido, exactamente. O sea, bueno, al menos para mí, eso es algo que me encanta contar. O sea, creo que muchas de las personas que han estado presentes en nuestros talleres, a mí me gusta mucho contar la historia de cómo yo llegué a dar clases y cómo aquí yo descubrí una pasión que yo no sabía. O sea, que cuando yo elegí mi carrera, yo no sabía, que no lo tenía contemplado. Pero la vida da muchas vueltas. Así es. Y es una manera de ejemplificar cómo algo más grande que tú va tejiendo una historia, ¿no? Y que tú eres parte de esa historia, y en ese sentido de trascendencia buscamos que lo tenga uno siempre presente cuando tienes un día difícil, ¿no? O sea, cuando tienes uno de esos días que no son de motivación. Cuando no salen las cosas como esperábamos. No. Hay otra autora, Anna Freud. Anna Freud, que, bueno... hija de Sigmund Freud, muy famoso. Sí, su apellido, bueno, le antecede muchísimo, ¿no? Y ella hace suya la profesión de su padre, pero... Ella se enfoca a los niños le da un giro, o sea, le da un giro a lo que su padre trabaja en el sentido del psicoanálisis, y lo lleva al terreno de la educación, hablando de maestros y hablando de padres de familia. Y saca una serie de conceptos que son súper trascendentales y muy interesantes para el aprendizaje social y emocional. Así es, sí, porque Anna Freud se dedicó mucho más a los niños. Esa fue, digamos, la innovación que le dio a la teoría de su padre. Y sí, o sea, ella es una de las promotoras de esta idea de que para que el niño aprenda tiene que estar inmerso en un ambiente seguro y de confianza. Entonces, pero ya estamos hablando de que Anna Freud, estamos hablando del siglo pasado. ¿Sí me explico? Estas ideas son desde el siglo pasado, y pues, ¿qué nos falta, no? Para darnos cuenta y voltear a ver estas teorías y darnos cuenta de que necesitamos trabajar en nosotros para poder proveer de ese ambiente seguro. Sí. Ella hablaba de dos conceptos, de transferencia y contratransferencia. Sí, también. Y la transferencia nos explica que es esta reflexión o redirección de los sentimientos de los alumnos en un salón de clases hacia el profesor. Pero esa redirección de sentimientos es de manera inconsciente. Así es. O sea, sucede porque sucede, aunque estés consciente o no, te des cuenta. Y sí, va a suceder, es inevitable. Te transfieren los sentimientos. Y la contratransferencia es de uno hacia ellos. Del docente hacia los alumnos. Y eso nos demuestra cómo es de importante que exista por parte del adulto. O sea, cuando hablamos de niños, pues con mayor razón, pero no importa que no sean niños, ¿no? En profesores universitarios, no importa que se trate de jóvenes adultos. Es una interacción humana. Y existe una transferencia en toda interacción y una contratransferencia en estos interlocutores, ¿no? Y cuando hablamos de un ambiente de aprendizaje en donde uno espera que más de uno aprenda algo, los sentimientos están incluidos. Claro que sí. ¿No? Por eso es tan importante la plena autoconciencia. Sí, porque el docente en plena autoconciencia sobre las emociones que lo enganchan con un estudiante, pues va a poder manejar estas emociones, estos sentimientos, no dejarse llevar, porque muchas veces pensamos en lo negativo, ¿no? Ay, cuando me engancho porque, no sé, me cae mal, ¿verdad? Una persona, pero también es tal la parte de, y cuando me cae muy bien, eso también es contratransferencia, ¿no? O sea, y uno tiene que trabajar con el estudiante. Entonces, si yo estoy conectada con mis emociones que experimento, como dices tú en la contratransferencia, me es más fácil poder tomar decisiones éticas y profesionales sobre lo que estoy viviendo, vaya.
Ana Freud decía que los asuntos que tenemos en nuestras diferentes etapas de nuestro desarrollo personal, los asuntos que tenemos pendientes con ciertas personas que normalmente son papá y mamá, ¿no? O sea, nuestras primeras interacciones en este desarrollo, esos asuntos pendientes brincan, ¿no? O sea, hay alumnos en nuestros salones que nos muestran algo de esos asuntos que no están resueltos. Así es. Y que por eso se le llaman oportunidades de crecimiento, porque son oportunidades, o sea, yo lo veo como espejos, ¿no? Que nos van reflejando lo que nosotros no tenemos aún resuelto. Y decía también Ana Freud que por eso era importante someterse a un trabajo de psicoanálisis, lo cual me parece súper prudente mencionar, que cuando hablamos de talleres de aprendizaje social y emocional del docente, no pretendemos en ningún momento hacer un trabajo psicológico, mucho menos un trabajo de psicoanálisis con los maestros. O sea, no es terapia. No es terapia. La idea que subyace es hacerte consciente de emociones y de sentimientos para que exista un mejor entendimiento de tu propia persona y que entonces tú puedas modelar en el otro, es decir, en tus estudiantes, ese tipo de habilidades sociales para que exista un buen ambiente de aprendizaje, ¿no? O sea, así como una cadenita. Pero, pues, si te sometes a un trabajo psicológico o de psicoanálisis, pues, todavía mejor, ¿verdad? Pero no, esa no es la idea. Pero bueno, podemos ir redondeando la idea, ¿no? O sea, de la conclusión de por qué es tan importante, ya lo hemos hablado. Pero ¿tú qué opinas, Esperanza? No, pues yo pienso que este es un tema inacabado, es un tema que necesita ser abordado y que creo, como tú bien dijiste, que este tipo de aprendizaje nos ayuda mucho a estar en conexión auténtica con nuestra profesión, no solamente con el estudiante. Y bueno, no me dejarás mentir, pero me gustaría despedirnos con una idea que yo creo que todos los que hemos pasado por las aulas y que ahora somos maestros, lo hemos experimentado alguna vez. En retrospectiva, a veces ni siquiera nos acordamos de exactamente qué sucedió, ¿no? Con alguna interacción con un maestro, o tampoco somos capaces de expresar en términos muy concretos por qué consideras que el maestro fulanito o la maestra sutanita fueron maestros de mucho impacto para tu desarrollo personal, ¿no? No solo académico. A veces no lo puedes poner en palabras, a veces es en un sentido como inefable, ¿no? Porque hablaba más de la emoción y del sentimiento. Finalmente, de lo que sí te acuerdas es de esa conexión que tú tenías con tu maestro, ¿no? De lo que te hacía sentir. Y ese sentimiento, pues, de seguridad, de confianza, ¿no? De un espacio seguro, hablaba más fuerte que cualquier otro concepto, que cualquier otra cosa que pudiera suceder. Fíjate que yo ahorita que estás diciendo esto, recuerdo con mucho cariño a una maestra y a lo mejor te va a parecer increíble, no recuerdo cómo se llama, porque siempre he sido mala para los nombres, pero no la recuerdo nada más su rostro y lo único que recuerdo fue cómo me hizo sentir, porque nadie me había dicho que yo podía estudiar psicología. Sí, y cuando ella me lo dijo por una observación que vio de mí al momento de que yo platicaba con mis amigos, con mis pares, pero la observación fue tan auténtica, sí es cierto, sí lo hago, que hasta la fecha la recuerdo cómo me hizo sentir en confianza y digo, híjole, fue una de las personas que me impulsó a ser psicóloga. Porque a mí no se me había ocurrido. Fíjate la trascendencia de esa interacción. Pues yo te comparto que cuando estaba en la universidad, yo traía un pleito con mi papá que no me dejaba hacer al fin joven adolescente, pero no me dejaba, o sea, que me llevó a hablar con un maestro que no lo recuerdo trascendente en la parte académica, o sea, para mí, pues no, o sea, no fue algo importante, pero él me ayudó, o sea, él me dio un consejo que hizo que en ese día yo encontrara la manera de arreglar las cosas con mi papá y poder centrarme en lo que me ocupaba, ¿no? O sea, cómo es importante que
cuando eres estudiante y en cualquier otra parte Ajá. de tu vida, pero centrarnos en ese terreno, si tú no estás bien, porque hay algo en tu vida personal, no puedes estudiar, no Así es. puedes atender los Ujú. asuntos académicos. Entonces, por eso yo lo recuerdo, porque él me dio un consejo que me hizo que resolviera yo, hiciera las paces con mi papá lo más rápido posible y ya. O sea, Ujú. pude yo atender mi vida académica y por eso es que yo lo recuerdo. Así es. Aprendizaje Entonces, social y emocional. así es. Pues Muy bien, Luisa. esperamos que hayamos contribuido un poquito en el entendimiento del concepto. Hablamos del concepto, un poco del origen Ujú. y de algunos autores Ujú. de trascendencia del aprendizaje social y emocional, pero seguiremos hablando un poquito más en los siguientes episodios Así para es. contribuir a este tema. Muy interesante. Y los esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias, Esperanza. Igualmente. Hasta Luisa. la próxima. Hasta la próxima.